si he decidido apostar por el hospital de Gambo es porque creo en la vida, pues creo en el hospital, creo en las personas etíopes, creo en ellos. Que levante la mano quien piense que la sonrisa es la parte más bonita de una persona. Que levante la mano quien piense que las sonrisas hacen de un mundo mejor. Y que levante la mano quien quiera generar sonrisas a las personas de su alrededor. Soy Sergi Artau, el coach Rodamón, y voy a entrevistar a referentes de la cooperación para que nos muestren su forma de vivir acorde con nuestros valores y a generar sonrisas a quien tiene menos oportunidades. Este viaje se llama Mejora tu Mundo. Súbete que despegamos en 3, 2, 1. Hoy en el episodio número 5 con la colaboración de la ONG DAGWA, que mejora la calidad de vida y lucha por los derechos de niños, niñas y jóvenes de alto riesgo social y extrema pobreza en la costa pacífica de Colombia, entrevistaremos a Iñaki Alegría, pediatra, director médico del Hospital de Gambo, Etiopía, pero sobre todo un gran enamorado de la vida. Una persona que ha decidido no conformarse con el mundo en que le ha tocado vivir, dedicándose a salvar vidas, divulgando injusticias y fundando la ONG Alegría Sin Fronteras. Con Iñaki hablamos de temas tan interesantes como lo que más le marcó para convertirse en quien es, la convivencia entre la vida y la muerte, el rechazo a las personas curadas de lepra, enfermedades que tienen cura pero matan a personas, la COVID entre epidemias y muchísimo más. Si no giras la cara a los problemas, estoy seguro que Iñaki te encantará y sobre todo te ayudará a afrontarlos con alegría. No esperemos más, empecemos. Bienvenido a Mejora tu Mundo, Iñaki. Hola, muchas gracias, es un placer estar aquí contigo. Iñaki Alegría, qué ganas tenía de tenerte en el podcast. Aún no hemos hablado de salud y desde mi punto de vista es uno de los puntos aún más desiguales en este mundo y donde por desgracia se borran más sonrisas. ¿Es así? Pues sí, o sea, realmente, bueno, muchas gracias por invitarme a estar aquí a esta entrevista, realmente me hace muchísima ilusión y sobre todo poder hablar de esto, ¿no? Lo que digamos que es lo que es mi tema, mi vida, mi pasión, o sea, realmente soy pediatra. De hecho, la pediatría puedes pensar que es muy dura porque eso piensas, trabajas con niños enfermos que han perdido la sonrisa y realmente lo es, pero yo me quedo con el final, que es poder devolver la sonrisa, devolver la salud a estos niños, que no siempre lo conseguimos, pero siempre puedes estar a su lado y eso realmente es mucho. Oh, sin duda. Y Alegría es tu apellido real. ¿Qué consecuencias ha tenido en tu vida llevar este precioso apellido? ¿Y puedes estar triste? Pues bien, efectivamente, Alegría es mi apellido real. De hecho, creo que de niño no era muy consciente de ello. Y una vez luego cuando decidí pues ya ser pediatra, realmente es que ahora me encanta mi apellido y de hecho intento sacarle provecho, me siento muy orgulloso y creo que es una gran fortuna y efectivamente pues ahora lo aprovecho, o sea, mi apellido como excusa, bueno, no excusa, pero como para poder transmitir, pues quizás con más fuerza todavía esa alegría y intento enfatizarlo, bueno, tanto en la ONG que lleva el nombre como en todos los actos que hacemos. Tienes 35 años, ¿no? Si no me equivoco, y ya eres director médico de un hospital, trabajas día a día para reducir la mortalidad en este mundo y me gustaría saber cómo han influido tus padres en la persona que te has convertido hoy en día. Bien, efectivamente, como director médico, yo como por circunstancias, digamos que no pienso que haya hecho muchos méritos para ello, pero bueno, respondo primero a tu segunda pregunta. Mis padres, pues creo que realmente les debo todo, absolutamente todo. Si soy como soy, pues es en parte gracias a ellos, todo lo que me han transmitido, la educación diaria, el ejemplo diario. Creo que sin los padres que he tenido no sería como soy, sin duda alguna. Así que les debo todo, o sea, tanto a ellos como a las personas que he ido conociendo por el camino, a las amigas, amigos, al entorno todo. Creo que en el fondo somos los demás y si yo ahora mismo soy como soy, tanto para bien como para mal, pues es por todas las personas que he ido conociendo que me han acompañado todo mi entorno. Estoy 100% de acuerdo. Y también me gustaría que me dijeras cómo crees que ha influido el hecho de ser monitor de casal, que creo que fuiste monitor de casal y de Ujú. colonias, porque creo que transmite unos valores muy importantes en esta sociedad y cómo te influyó eso a ti. Pues o sea, efectivamente, sí que ser monitor de un splash, de un casal como el que fui, me influyó mucho, realmente me transmite unos valores. Y digamos que no fue solo tanto, o sea, quizás que es más lo que me transmitieron los niños a mí, eso fuese acercarme a los niños y darte cuenta que a través del juego pues puedes educar mucho, transmitir
valores y establecer una relación muy bonita. Digamos que el casal me permitió, o sea, el SPLA me permitió acercarme a estos niños, aprender de ellos y conocer mejor, pues quizás eso, ese volver a ser niño, me volvió a conectar con esa infancia, realmente un momento que también personal que me fue muy bien y que creo que fue un momento clave también en mi vida, un buen punto de inflexión que me acercó más al camino en el que estoy ahora. Qué guay. ¿Y cómo eras de joven? ¿Tenías ya ese espíritu aventurero? ¿Ya sabías que querías ser médico en África? Bueno, a ver, he pasado por muchas, por muchas épocas de mi vida. O sea, realmente yo era una persona más bien tímida, pues de hecho lo sigo siendo también. No he sido nunca muy extrovertido, pero sí que desde el principio tenía digamos, valores que me movía a hacer algo por los demás. Tenía claro que quería dedicar mi vida a hacer algo mejor para los demás, para las personas que más lo necesitasen. Y ya en el colegio, pues hacía siempre que el colegio nos abría oportunidades de voluntariado, hacía voluntariado. Después, como estudiante de medicina, hice mucho voluntariado en varios puntos de Barcelona con personas mayores, con personas de la calle, personas sin techo. Realmente hice mucho tipo de voluntariado, también con distintas pequeñas asociaciones, con la Cruz Roja. Es que ya de estudiante me movía todo esto. Y realmente al final vi que quizás también por eso, por ese acercamiento del splay que hemos comentado antes, que me sentía cómodo trabajando con niños, que me gustaba trabajar con niños y que cuando estaba enfermos, pues veía que me gustaría quizás estudiar pediatría para poder hacer algo por ellos. Mm. Estudiaste medicina y pediatría en Granollers, creo, y en 2012, mientras estabas estudiando esta especialidad, fuiste a Etiopía a hacer un voluntariado de 4 meses. ¿Por qué Ujú. Etiopía y por qué, más concretamente, el Hospital de Gambo? Pues bien, sí, bueno, primero estudié medicina en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, durante los 6 años y después hice la especialidad de pediatría en Granollers, en el hospital de Granollers. Y estando realizando esta especialidad, nos dan unos meses, de hecho nos dan 3 meses libres para formarnos en el área de la pediatría que más nos guste. Realmente yo estuve buscando varias opciones y quería sobre todo ver cómo se trabaja en otros hospitales con menos recursos y quizás con más niños enfermos y realmente pues, viendo las estadísticas, viendo informes, te das cuenta que realmente la infancia, los niños sufren enfermedades, sobre todo realmente en muchos países, pero en muchos países del continente africano. Y fue eso lo que me llevó a focalizarme en ese continente. Bueno, era y sigo siendo socio de la Sociedad de Medicina Tropical y Salud Internacional, que ofrece varias becas para hacer estas estancias formativas. Y recuerdo que había varios hospitales y el Hospital de Gambo era uno de ellos. Había también otros en Mozambique, en Guinea Ecuatorial, y de los que había, realmente veía las varias opciones y vi que en Gambo era el hospital rural más pequeño, en una zona más aislada, los demás hospitales estaban en ciudades. Y Etiopía es un país con escasos recursos, Guinea Ecuatorial es un país bueno, con mucha riqueza, muy corrupto, muy desigual, y en ese aspecto también me tiró más, pues vi más honesto el trabajo de Etiopía. Además que era un hospital misionero, que llevaban un misionero desde hace muchos años, y también a mí me mueve esta visión más espiritual, trascendental, que tengo, o sea, realmente todo lo que estoy haciendo, hay algo más allá, o sea, hay más fe que me mueve a hacerlo, y realmente también el cúmulo de estas cosas fue las que me llevó a acercarme hasta el hospital de Gambo, que eran 3 meses. El cuarto mes hice mis vacaciones, que Claro. las quería la cara ya, que me sabía poco. Y bien, y realmente lo que me encontró allá fue lo que cambió radicalmente mi vida. O sea, no, me sorprendió, me descolocó completamente. Había hablado incluso con personas que habían estado en Gambo, había leído muchos informes, libros, visto documentales, pero por mucho que leas, cuando estás allá y cuando entras en el hospital, cuando pisas la sala de pediatría y ves una habitación pequeña con 6 camas y que tienen casi 20 niños, se te cae el alma a los pies, a la vez que sientes admiración por todo el trabajo que está realizando un médico, el doctor Abraham, que trabaja, realmente fue como es mi maestro, mi padre de la pediatría, el que me ha enseñado todo en Gambo y a quien debo todo, fue para mí un ejemplo a seguir. Vi que él solo era capaz de visitar cada día prácticamente 100 niños ingresados que había en la sala de pediatría, más todas las urgencias que podían llegar. Entonces yo me puse allá y con él y al principio realmente era más un estorbo que otra cosa, pero realmente me enseñó muchísimo y codo con codo pues fuimos trabajando. Y eso realmente el trabajo que están realizando allí es impresionante. El hospital de Gambo está ubicado en una zona muy aislada, muy pequeña, y que no hay otro hospital cercano, de modo que esas personas tienen el hospital de Gambo o el hospital de Gambo, no hay Claro. nada más.
Y realmente lo que me encontré fue que los misioneros, los hermanos que estaban dirigiendo el hospital, en aquella época había una gran crisis económica en Europa y las principales donaciones para mantener el hospital venían de Italia, porque la congregación era de origen italiano y también de España, y habían disminuido muchísimo. Estaban en una crisis que se estaban planteando la posibilidad de cerrar el hospital. Y eso es yo lo que dije. Este hospital, que era un trabajo espectacular, con 300 urgencias diarias, la mayor parte de ellas niños y niños con enfermedades muy graves, digo, este hospital no puede cerrar. Y vamos a hacer todo lo posible para evitar que no cierren. Y ahí fue donde pues empezó a gestar la ONG y luego me fui a vivir a Etiopía para darlo todo. Pues una de las cosas que a mí me sorprendió más cuando estaba informándome fue tu blog Cooperación con Alegría. Creo que más o menos lo fundaste cuando empezaste el voluntariado y narras los momentos previos y muchos de los momentos que viviste allí y conté más o menos unos 1400 posts, que me pareció brutal. Y eso se ha acabado transformando en tus dos libros, ¿verdad? Alegría con Gambo y El último cooperante. ¿Qué estaba pasando dentro de ti para que necesitaras escribir tanto? A ver, yo soy una persona que siempre me ha gustado mucho leer, he leído muchísimo, pero en ningún momento o sea, nunca antes de ir a Etiopía me había planteado escribir un blog, ni mucho menos escribir ningún libro, ni se me había pasado por la cabeza, ni lo contemplaba. Lo que pasó en Gambo fue que la primera vez que llegué al hospital, el, el hacinamiento que había de niños enfermos, el colapso del hospital, la falta de recursos, el ver niños, sobre todo niños con desnutrición, recuerdo varios niños con desnutrición realmente muy importantes. Yo disculpa que todavía me emociono cuando recuerdo estas cosas, que me impactó muchísimo. Me impactó mucho que ver cómo niños realmente pueden llegar a ese extremo de inanición, de ser prácticamente un esqueleto andando por el simple hecho de no tener nada que comer y que muchos de ellos se morían. De hecho, recuerdo el día que llegué al hospital, como al día siguiente se habían muerto ya dos niños y me comentaba el doctor Abraham que esto era lo habitual, que cada día se morían dos, tres niños que estaban ingresados porque llevaban realmente muy graves y no se podía hacer nada. Vivir esto, o sea, fue mi primer impacto con la muerte. O sea, en pediatría no estamos acostumbrados en España que se nos mueran los niños. Y que en un día de golpe se mueran dos niños, realmente fue muy duro, y sobre todo por causas que se pueden evitar, por falta de comida o por falta de oxígeno, por falta de un tratamiento antibiótico adecuado. Pues eso hace que trabajas muchísimo durante el día, llegas a tu habitación realmente agotado, extenuado, pero te tumbas en la cama y enseguida tu mente empieza a pensar en el niño que se acaba de morir, en los que están ingresados muy graves, que están con vómitos, con diarreas, o sea, pasan muchísimas imágenes por tu mente y es imposible dormir. Entonces, en ese aspecto que no podía dormir, no podía conciliar el sueño, lo que hice fue, me levanté, cogí una silla, un papel, un lápiz y me puse a escribir. Y me puse a escribir todo lo que pasaba por mi mente. Y noté que al escribir estas palabras, pues poco a poco realmente me calmaba, digamos que estaba desahogándome en el trozo de papel, estaba escribiendo mis sentimientos en ese papel. De hecho, en Gambo, en 2012, todavía no había llegado internet, la comunicación era muy mala, muchas noches iba a la luz y escribía a la luz de la vela, de modo que mi familia, mis amigos no tenían ningún tipo de noticias de mí. Entonces lo que hacía es algún fin de semana que íbamos a la ciudad más grande a buscar conexión, pues estos escritos los pasaba en un documento de Word y ahí los colgaba para que mis familias y amigos pues supiesen algo de mí. Claro. Digamos que así nació el blog. Me fijé Así que nació. muchos eran el mismo día, ¿no? Que yo pensaba, ostras, ¿cómo escriben mucho el Exacto. mismo día, ¿no? Y pues claro, eran los días que tenías conexión, ¿no? Exacto, al principio era eso, o sea, todas las noches que no podía dormir, me levantaba, escribía en un bolígrafo y lápiz empezaba a escribir, luego lo pasaba a un documento Word y el fin de semana, cuando tenía tiempo, pues volcaba esos 5, 6, 7 escritos de toda la semana en el blog para que tuviesen noticias de mí. Por eso las primeras semanas vos que hiciste de golpes, pero es uno diario que lo colgaba pues cuando tenía conexión a internet. Digamos que empecé siendo unos escritos personales para mí porque los necesitaba como terapia individual. Después los publiqué en el blog para que para que mis amigos pues pudiesen saber algo de mí y realmente sorprendentemente vimos que ese blog como por el boca a boca la gente lo empezó a leer. Wow. Y fue ahí cuando la gente empezaba a comentar y me animaba a seguir escribiendo y así poco a poco fue creciendo, porque en ningún momento para nada fue la intención inicial. La intención inicial eran escritos que yo necesitaba hacer y que quizás si no hubiese habido problemas de conexión, pues los hubiese escrito y ahí se hubiesen quedado escritos en un papel. Claro. Y
Me gustaría que nos explicas un poco más sobre Gambo, porque has dicho que es una zona muy rural. Creo que se creó en 1919 por los padres capuchinos como una Ujú. zona segura para personas que habían sido curadas o que tenían lepra, pero aún seguían recibiendo o siendo rechazados por la sociedad. ¿Y cómo vive hoy en día la gente de Gambo? ¿Cómo es Gambo hoy en día? Bien, o sea, pues sí, efectivamente es un hospital realmente muy antiguo que poco a poco ha ido creciendo. Lo fundaron los capuchinos como una casa de acogida para personas con lepra. La lepra es una enfermedad, bueno, o sea, es una enfermedad bacteriana contagiosa, pero sobre todo el problema de la lepra es el estigma que hay, que sigue habiendo, pero sobre todo que en aquella época había más. Una persona afectada de la enfermedad de lepra, entre muchas otras cosas, pero lo más visual es que se te deforma la cara con una cara muy típica que ya solo viendo la cara sabes que tiene lepra, luego pierdes los dedos de las manos, de los pies, y te quedan unas secuelas que no puedes esconder. Esas personas que tenían la lepra, incluso su familia, todos sus conocidos, echaban, literalmente, los echaban de casa por miedo al contagio y nadie los quería acoger ni ofrecer trabajo ni nada, de modo que acababan en la calle, en el campo, y muriéndose de hambre por falta de trabajo, por falta de dinero. Entonces, para evitar esto, los padres capuchinos crearon una pequeña casa para ofrecer alojamiento y comida a estas personas. Después, poco a poco, o sea, fueron viniendo gente con lepra de la zona en torno a Gambo y el centro se fue haciendo más conocido y empezaron a venir gente ya de zonas cada vez más lejanas. Después llegó el tratamiento de la lepra, con el tratamiento, y esto realmente es muy importante, con el momento del tratamiento la lepra se cura y deja de ser contagiosa, pero evidentemente las secuelas pues se quedan. Y este ha sido el problema con el que sigue combatiendo, que a pesar de estas personas haber estado curadas y no contagiar, no pueden volver a sus casas porque por el aspecto que tienen la gente lo sigue rechazando. De modo que en Gambo empezaron a recibir tratamiento, se curaron, pero no podían volver a sus casas porque los seguían rechazando. Lo que los misioneros construyeron casas para que pudiesen pues, hacer su vida. Construyeron casas en torno a ese centro de acogida y luego le empezaron a ofrecer trabajo como de jardinería, en cocina, como auxiliares al centro de la lepra, y así poco a poco fue creciendo. Después ya no solo, como sabían que daban tratamiento, la gente ya no vino solo con lepra, empezó a venir con otro tipo de enfermedades. Claro, que al principio no sabían tratar, pero vieron que realmente había otro tipo de enfermedades que no era la lepra y que no había hospitales en el entorno. De modo que debido a la necesidad, los misioneros vieron que era necesario construir un hospital. Y así, pues poco a poco, primero un pabellón, luego otro, fue creciendo hasta lo que es hoy en día un hospital general que atiende lepra, medicina general, tuberculosis, la sala de pediatría, maternidad para realizar los partos. Y poco a poco eso fue creciendo hasta convertirse en un hospital realmente de referencia en la zona. ¿Y qué pasa si tocas o abrazas a una persona con lepra? Pues eso, o sea, estas personas a la que empieza el tratamiento, bueno, de hecho la lepra se piensa que es muy contagiosa, pero en el fondo no es tan contagiosa. Era más el miedo. De hecho, lo habitual es que se contagien los conviventes, es decir, se contagia la pareja o la familia, pero un contacto puntual, esporádico, no te contagias. En cualquier caso, enseguida que empiezas el tratamiento deja de ser contagioso. De modo que tú, una persona que está en tratamiento, la puedes abrazar, estar con ella, dar la mano, que no pasa realmente absolutamente nada. Y eso es realmente lo que estamos luchando en Gambo todavía a día de hoy. Estas personas, muchas siguen viviendo en el hospital. El hospital les ofreció, como comentamos, trabajo en cocina, en trabajos auxiliares del hospital y también algunas, ellas que realmente lo querían, estudios en enfermería, y ahora incluso tenemos ya algunas enfermeras del hospital que son personas con lepra o hijas de personas que realmente han tenido la lepra, que es la manera realmente de empoderar a estas personas integrales, ofrecerles un trabajo y una formación, a la vez que sirve para romper este estigma, ya que luego las personas enfermas que vienen al hospital, cuando les atienden personas que han pasado la lepra y que evidentemente no pueden esconder, se realiza también este trabajo de integración social de estas personas. Ujú. A mí me gustó mucho cuando te he oído hablar de la importancia de abrazarles, ¿no? De que se sientan parte de todo eso, ¿no? Que han recibido muchas veces ya o sea, como decías, pasando el tratamiento y que ya no son Ujú. para nada contagiosos y aún así aún tienen ese rechazo social y ver que alguien les abraza, pues les hace sentir más parte de este mundo, ¿no? Efectivamente, de hecho, así es, son personas que han tenido muy poco contacto social, que se han sentido rechazadas, de modo que es un simple abrazo, un simple hacerles
caso, estar con ellas, realmente para ellas es muy importante y te das cuenta cómo les cambia radicalmente la vida con un simple, bueno, con un abrazo, por un abrazo de verdad que quizás hace años que no reciben, que nadie les abraza como les tienen que abrazar o estar con ellas. Realmente tengo muy buenos amigos, sobre todo una familia que comento también en el libro, que siempre que estoy allá pues me acogen, tomamos un café, que el café en Etiopía es toda una ceremonia y es un símbolo de acogida muy importante. Siempre me invitan a un café, estamos con su familia y digamos que son verdaderos amigos. Mm. Y para acabar el primer voluntariado, ¿qué choque cultural te encontraste allí? ¿Cómo lo viviste ese choque cultural? Buah, esto es una pregunta muy complicada, quedarías, yo que solo esta pregunta en una entrevista en sí. Sí, me A imagino, ver, pero si nos lo puedes explicar un poco por encima. el choque, el choque cultural es muy importante. De hecho, como comentaba, se podría dedicar una entrevista a hablar solo del choque cultural. Y nosotros, como ONG, también nos dedicamos mucho a tratar este tema, este choque cultural, sobre todo para evitar el impacto negativo Mm, que puede tener el voluntariado sobre las personas locales. Sobre todo, el choque cultural es evidente, también depende mucho de lo mismo el que Senegal, que Etiopía o el de la India. Evidentemente, cada país es diferente. Y en Etiopía, pues tienes que aprender sobre todo el contexto en el que estás y tener mucho respeto y admiración por las personas que tienes ante ti, sobre todo por la vida que han vivido, que evidentemente no es para nada la cómoda vida, al menos que he tenido yo aquí, y respetarlas al máximo y sobre todo no querer imponer nada. Nosotros no vamos a imponer nada y esto es una cosa muy importante. Incluso nosotros como médicos no te autoriza a nada. Tú vas allá a Etiopía, al hospital, a aprender, a formarte, a aprender de los médicos de allá. Y da igual la formación que tengas aquí, todo lo que sepas aquí, que seas el mejor médico del mundo en España, que tengas 1000 másters e investigaciones, que allá eres una persona que acaba de llegar, que no conoce su historia, su cultura, los protocolos médicos de allá. De modo que lo que tienes que hacer allí es mirar, observar, escuchar, olvidarte de todo lo que sabes y empezar de cero. mm. Y esto es importante porque es muy fácil decirlo, pero estando allá no es fácil y hemos tenido también muchos conflictos. Por ello, sobre todo como ahora como ONG, nos queremos focalizar mucho en este aspecto. Mm. Sí, yo también pienso que lo más importante es ese respeto y el ser una hoja en blanco, ¿no? El asumir que no sabes nada cuando estás allí y por lo tanto que tienes que volver a escribir todo Sí, desde cero, ¿no? No es exacto. fácil, Nosotros decimos obviamente que no. no es fácil para nada. Nosotros decimos ahí en Gambo, decimos que hay que aprender a desaprender. Mm. Que a veces no es fácil. Cuando sabes muchas cosas te cuesta olvidarlas y hay que aprender a desaprender. Y me gustaría que tocaras un poco por encima estos efectos perjudiciales que has dicho que queríais evitar, ¿no? Del voluntariado. ¿Algún ejemplo, alguna situación que tú creas que es representativa de ese posible voluntariado que cause un efecto más negativo, o no sé cómo decirlo, perjudicial para la zona? Bueno, pues sobre todo centrarnos en temas médicos, que es lo que surge en el hospital, pues es un conflicto de protocolo. Saber que las enfermedades que estamos viendo en Etiopía tienen otra epidemiología, que la realidad de Etiopía no es la misma que la realidad de España, en la que los voluntarios que han estado allá pues se han formado y que cuando estás trabajando en un hospital, pues evidentemente tienes que seguir los protocolos del hospital y del Ministerio de Sanidad de Etiopía, no del Ministerio de Salud de España. Utilizar el tratamiento antibiótico que existe allá y de hecho también hablando por ejemplo, de voluntariado, es cierto que en Gambo tenemos escasos recursos, que tenemos problemas económicos, que hay muchos medicamentos que nos faltan, pero aún así, si hace falta medicamentos, los medicamentos tenemos que comprarlos en Etiopía, invertir en el país, Claro. en la industria de allá. No vale, antes que con toda la buena intención del mundo, pero no vale hacer contrabando, porque es contrabando de medicamentos y tirarlos escondidos en la mochila del equipaje. Y Claro. eso es una cosa a la que también hacemos mucho hincapié. Mm. ¿Y qué choque cultural fue más duro? ¿Cuando te fuiste para Etiopía o cuando volviste después a Barcelona? Porque eso también es un gran tema, ¿no? Evidentemente, los dos choques realmente son muy grandes, como comentaba, el de Etiopía fue muy grande, que eso no podía ni dormir por las noches, pero volver a Barcelona después de estar muchos años en Etiopía tampoco es sencillo. Y el choque aquí también es muy grande y también lo pasan mal. Y de hecho, podría decir que aunque esté aquí, no me siento adaptado a la sociedad de aquí, para nada. Me siento mucho más, digamos, yo mismo cuando estoy en el hospital de Bambo. Mm. Y el trabajo, claro, cuando estoy aquí, pues trabajo también
en el hospital para mantener un poco algunos ingresos, porque en el hospital hacemos todo como voluntariado. Y podría decir sin duda que el trabajo que me llena es el trabajar en el hospital de Gambo atendiendo a esas personas. ¿Y cómo cambió tu estilo de vida, tu manera de vivir cuando volviste aquí, después de esa experiencia? Sé que te hago preguntas muy difíciles, ¿eh? Pero sí creo que son muy interesantes porque, No, no he entendido muy bien la primera. ¿A qué te refieres? o sea, tu estilo de vida, ¿cómo cambió? ¿Qué hábitos diferentes recuerdas del antes de hacer ese primer voluntariado en Etiopía al después, al volver? ¿Qué cosas diferentes veías? Pues digamos que sobre todo aprendes a, el contacto con la muerte, ver que realmente los niños se mueren y se pueden morir, que realmente estando aquí no tenía tan presente, y aprendes a valorar todo, sobre todo aprendes a valorar como médico la medicina que tenemos aquí. Somos unos privilegiados que de hecho, evidentemente antes de irme a Etiopía sabía que era un privilegiado, pero cuando estás allá y cuando regresas aquí te das cuenta que no somos conscientes realmente de lo privilegiado que llegamos a ser y que puedes entender que muchas personas se juegan la vida cruzando el desierto, cruzando el mar Mediterráneo, saben que se pueden morir, pero aún así se juegan la vida porque saben que si consiguen pisar territorio español, su esperanza de vida aumenta 20 años. Porque saben que si Oh. pisan territorio español, aunque duerman en la calle, aunque no tengan recursos, tendrán acceso a una sanidad, si se pueden enfermos, pueden tener medicamentos, tendrán comida, hay comedores sociales, que evidentemente no es lo mejor y no se lo deseo a nadie, pero es que en su país literalmente se mueren de hambre o si están enfermos no tienen un hospital al que ir, de algo tan sencillo como esto. Estar enfermo, no tener acceso a ningún centro sanitario, no tener acceso a medicamentos, pues hace que la pequeña enfermedad se acabe muriendo el niño, sobre todo los más vulnerables, que son los niños pequeños. Pero es que a veces no son enfermedades. Algo tan fisiológico, tan normal y tan natural como es estar embarazada, supone la muerte de Mm. muchas madres porque no pueden no se puede seguir el embarazo, porque el embarazo al fin y al cabo no controlado puede ser un riesgo y hemos visto muchas muertes maternas y muchísimas más de los recién nacidos al nacer. De hecho, y ahora, estos últimos años estamos esforzándonos al máximo, estamos sacando un programa de salud materno-infantil en Gambo y en todo su entorno, en colaboración con el Ministerio de Sanidad de Etiopía, porque realmente queremos cambiar esta realidad, porque queremos que una mujer embarazada no esté condenada a morir, no se ponga su vida en riesgo, no se juegue la vida en el momento del parto y que los recién nacidos tampoco tengan que morir cuando no se puede evitar, porque hay estadísticas que realmente son muy tristes, pero digamos que el 99% de muertes maternas y de muertes neonatales sucede en países como Etiopía. Eso significa que el 99% son evitables. Con el conocimiento científico, con los medios que hay hoy en día, son evitables. Y esto es lo que queremos hacer nosotros. Si existen los medios, evitarlo. Y estamos poniendo pues, todo lo que podemos para cambiar esta realidad. Otra frase que me gustó mucho tuya fue, yo he podido escribir mi historia, me pregunto por qué ellos no, ¿no? ¿Qué sentimientos se te despiertan cuando piensas eso? Pues sí, esto realmente lo pensé estando allá, sobre todo cuando me encontré a una niña, a Lima, que me comentaba pues, que quería ser enfermera. Pero claro, que quería ser enfermera, tenía pocos años y iba al colegio cuando podía, porque muchas mañanas pues tenía que caminar unos cuantos kilómetros para ir a buscar agua para la familia, porque en Gambo y en la zona del entorno no existe agua corriente, nadie tiene, entonces van a buscar agua al pozo, entonces cargan con bidones gigantes y caminan kilómetros para conseguir agua del pozo y luego la vuelven a sus casas. Entonces esa niña que decía que le gustaría ser enfermera o estudiar medicina, pero no podía ir todos los días al colegio porque muchos días iba a buscar agua, luego tenía que ir a buscar leña para cocinar, tenía que cocinar, o sea, cuidar del hermano pequeño. De modo que estas tareas diarias que tenía le impedían estudiar y realmente parecía una persona con mucha capacidad intelectual, que si esta persona tuviese la oportunidad que he tenido yo, estoy convencido que podría llegar a ser una excelente doctora y mejorar muchísimo la salud de su zona. Pero el entorno en el que ha vivido ha hecho que no pueda tener esta oportunidad, que si su sueño es ese, evidentemente puede luchar con ello, pero no va a tener nunca la facilidad, por ejemplo, que he tenido yo. Y eso es una injusticia. Mm. Esto es una injusticia social que debemos evitar. Y es eso, creo que todas las personas, todas las niñas y niños tienen derecho a hacer realidad sus sueños, a escribir su historia, la que ellos quieran, ser libres para poder decidir, ser libres para estudiar, para escoger su camino, su profesión de futuro, la que quieren hacer. Sin embargo, si naces en una zona muy aislada de Etiopía, pues tu historia no la escribes tú, tu historia muchas veces está escrita y es ello contra lo que queremos luchar. Queremos darle la libertad a todas estas personas.
¿Y qué podríamos hacer para que esto no pasara? Es una pregunta Bueno, también, sí, lo sé que hago preguntas además muy generales, pero lo digo sobre todo en términos del día a día, ¿no? ¿Qué capacidad tenemos nosotros individualmente de cambiar estas realidades? yo creo que lo primero es ser conscientes. Lo primero es conocer que esta realidad pasa, o sea, no cerrar los ojos, no mirar a otro lado, sino afrontar la realidad y ser conscientes de que esto pasa. Una vez conociéndolo, yo estoy convencido que el cambio pasa por la educación. Creo que la educación cambia el mundo, la educación cambia a las personas que cambiarán el mundo, como dice Paulo Freire, no lo digo yo, Paulo Freire es un importante educador, ¿verdad? Apostamos por la educación. Y la manera, pues, es favorecer que nos pueden cambiar estas cosas, pues a nivel global son los gobiernos, son las personas que tienen el poder, pues apoyar más inversiones en educación, en sanidad, porque parece una cosa de orgullo, pero no es importante. Para que una persona pueda estudiar, es evidente que tiene que estar viva. Entonces, si una persona se muere a la semana de vida por una infección, pues no probablemente esta muerte no podrá estudiar. De modo que inversión en salud y en educación es fundamental. Salud para que puedas tener una buena vida y pueda llegar a los 5 años, que es todo un desafío. Claro, si no consigues, si te mueres entre los 5 años, pues la educación pues se acabó. Entonces, salud para vivir, educación para poder tener acceso a esta educación, a esta puerta abierta a la vida, al futuro y hacer realidad tus sueños y apoyar todas las instituciones que hacen esto. Evidentemente, esto implica esfuerzo, implica, por desgracia, dinero y hay que apoyar las instituciones, gobiernos, ministerios, pequeñas organizaciones, o sea, incluso líderes comunitarios, porque en Etiopía hay líderes etíopes que apoyan por eso, pues apoyar sobre todo a los líderes comunitarios, instituciones locales que apuestan por ello. Y realmente quiero decir que el cambio se está dando, que hay un cambio muy importante. Evidentemente todavía queda mucho por hacer porque están dando grandes avances. Yo creo que este mensaje es muy importante, ¿no? También para que no decaiga la esperanza, ¿no? Que todo el trabajo que se ha hecho, que realmente ha llevado a un resultado. Hemos hablado mucho de la muerte, pero también me gustaría que hablaras de la vida, ¿no? De cómo es convivir con esa muerte, pero también con esa vida en el mismo sitio. Sí, evidentemente, si he decidido apostar por el hospital de Gambo es porque creo en la vida, pues creo en el hospital, creo en las personas etíopes, creo en ellos. Eso realmente es muy importante. Nunca hubiese sido director médico si no tuviese fe, si no creyese en las personas etíopes, en los trabajadores, en ellos. Y siempre lo digo, para mí, la fortuna de haber sido director médico del hospital es trabajar con un equipo excelente, maravilloso, de personal local, de personal etíope, y poder ponerte a su servicio, a sus pies, trabajar con ellos, coordinarlos, desarrollar proyectos conjuntos. Eso es lo que hace un poco en la línea esa, ¿no? De trabajar conjuntos para que, o sea, digamos, caminar juntos de la mano para mejorar la condición. Y es un trabajo en este aspecto precioso, o sea, trabajar con ellos y que ellos vean que son unos privilegiados por poder ser trabajadores del hospital de Gambo, poderse formar día a día, ir aprendiendo y que su trabajo sea mejorar la salud de sus vecinos, de sus compañeros. Apostar por la vida, que si no fuese por ellos, pues quizás personas enfermas se acabarían muriendo y ellos son los que recuperan la salud de estas personas. O sea, son como mensajeros de la vida, podríamos decir. Y trabajar con ellos es precioso y sobre todo hacerles ver, ¿no? O sea, todo lo que valen. También es uno de los trabajos más duros en el hospital de Gambo. El trabajo en Gambo, como he comentado, es muy duro, es muy sacrificado. Y cuando llegué allá me encontré también unos trabajadores desanimados por las duras situaciones. Pues sobre todo hacerles ver el precioso y admirable trabajo, que recuperen la ilusión por trabajar. Y esto obviamente ha sido un poco el trabajo también que he estado realizando, vamos, motivar a estas personas, trabajar junto a ellas y que recuperen la ilusión, el entusiasmo. Y creo que realmente ha sido un cambio espectacular cuando amas tu trabajo, cuando trabajas con pasión, con alegría, con ilusión, se trabaja mucho mejor, salen mejores ideas y creo que el cambio más importante en ambos ha sido motivar a los trabajadores, las trabajadores son felices, les gusta trabajar allá y esto se nota en su trabajo, trabajan mucho más y se nota en lo que transmiten y también la atención, las personas que acuden al hospital están mucho más contentas que antes. Qué guay. Me gustaría saber tu opinión sobre algo que es que en Etiopía lo normal o lo deseado es tener 6 o 7 hijos, ¿no? Por familia. Y desde tu punto de vista, ¿esta natalidad es un problema para ellos o qué consecuencias tiene? Esa natalidad tan alta, me refiero.
La natalidad globalmente es muy alta, sí, pero también depende de la zona. No es lo mismo la natalidad en Gambo que la natalidad en Addis Abeba. Ujú, En Addis Abeba encontramos que la natalidad ha disminuido muchísimo, especialmente como la nuestra, ¿no? Podríamos decir que hay familias que tienen dos o tres hijos. ujú. Y esto ha pasado en todas, o sea, está bien estudiado, se llama la transición demográfica, que cuando en un país con una elevada mortalidad infantil tienen muchos hijos, a la que empieza a disminuir la mortalidad general, pues sobre todo la mortalidad infantil, estas personas viven más, pueden trabajar más, tener más ingresos, mejora la calidad de vida y automáticamente el siguiente paso es que disminuya la natalidad. Claro. De modo que yo pienso que estamos en esta transición y que es cuestión de generaciones que la natalidad en Gambo vaya a disminuir. Porque está pasando en la capital, ha pasado en otros países y realmente y pasará. Y de hecho está pasando y así ya tienen menos que hace unos cuantos años. Claro. Hoy justamente he leído que UNICEF decía que en 2021 más de 10 millones de niños en África sufrirán malnutrición aguda. ¿Qué piensas cuando ves que la comida que se tira en Europa? Como mínimo al lado de nuestra casa yo veo que cada supermercado tira Sí. muchísima comida. Personalmente en casa me da mucha rabia cada vez que veo cuando se tira comida. ¿Qué piensas? Mm. La desnutrición es un tema muy triste, muy duro, porque digamos que no es propiamente una enfermedad, se está desnutrido por falta de comer. Digamos que existe una vacuna, ahora que está de moda hablar de vacuna, existe una vacuna que es comer, existe la comida. Y no hay exceso de población. Nos puede parecer que hay exceso de población en Etiopía, en África, es mentira, no hay. Sí que es verdad que tienen más hijos que nosotros, pero si miramos a nivel global, a día de hoy, actualmente hoy, se produce alimento para alimentar 2 veces toda la población mundial. De modo que eso, si Wow. estamos produciendo alimento para alimentar 2 veces la población mundial, se tira una gran cantidad de comida, otras tienen exceso y otras no tienen nada y se mueren literalmente de hambre. De modo que el problema es la distribución desigual, es la avaricia. Y la solución, creo que la solución la tenemos. La solución contra el hambre es la comida. Comida tenemos. Que llegue comida sabemos cómo se hace. No llega. ¿Por qué no llega? Pues a ver, las cosas claras. No llega porque no queremos que llegue, no nos engañemos. No es que no sepamos la solución. O sea, la solución no hay que inventar nada, está todo inventado. Si hay hambre es porque queremos que haya hambre. Si se mueren de hambre es porque queremos que se mueran de hambre. ¿Y por qué queremos? Pues porque nos interesa, porque el mundo capitalista, el mundo como está montado hoy en día, para que unos vivan como viven, otros tienen que estar muriendo de hambre. Y realmente es así. Lo podrían solucionar mañana si quisiesen, pero no hay voluntad política, no interesa, porque los que viven bien dejarían de vivir tan Claro, bien. también. Claro. Otra de las principales causas de mortalidad infantil es la deshidratación. ¿Cómo se puede combatir en ese caso la deshidratación? La deshidratación es una también causa muy importante de mortalidad infantil, como has comentado. Las causas son varias. Por una parte encontramos infecciones víricas y bacterianas para las que existe vacuna, con lo Ujú. cual la vacuna. Y por otra parte, enfermedades transmitidas por el agua, por decir, por contaminación fecal oral, por agua contaminada, que sería acceso a agua potable, acceso a unas buenas condiciones de higiene, es decir, muertes evitables. Se puede resumir que son muertes evitables. Ujú. Hay otro tipo de enfermedades que sabemos curar, pero que provocan muchas muertes igualmente, ¿no? Por falta de medios. Creo que antes lo has comentado un poco por encima. Pero, ¿qué dirías a la gente que nos escucha respecto a eso? ¿Respecto a cuáles? ¿A qué? A las otras enfermedades que sabemos curar y que aún así generan muchísimas muertes. Sí. Eso, para hablar de cosas concretas, por ejemplo, son Gambo, la sala de pediatría, y Gambo es la representación de otros hospitales rurales de Etiopía. Podemos decir que las principales de causas de muerte de niños son desnutrición y problemas respiratorios como bronquitis, neumonía, problemas de diarrea que también hemos comentado, y otras infecciones como tuberculosis, meningitis, sarampión, en momentos de epidemia. De modo que son infecciones que son evitables, porque todas estas infecciones también existen aquí. De hecho, son las infecciones más habituales en niños, también en España. La diferencia es que en España los niños se infectan y se curan, se tratan y se curan. En cambio, en países como Etiopía se infectan y se mueren. La diferencia del tratamiento, o sea, para las neumonías bacterianas, el tratamiento antibiótico, realmente que es muy eficaz, que funciona, y para otras infecciones víricas lo que necesitan es superar la infección y tratamiento como oxígeno. O sea, por ejemplo, las bronquitis necesitan medicación para abrir las vías respiratorias, pero también tratamiento con oxígeno, oxigenoterapia, que aquí en todos los hospitales está disponible. En cambio, en Etiopía, en el hospital de Gambo, el oxígeno es un bien preciado
va muy escaso y tenemos que hacer auténticos equilibrios para priorizar oxígeno a los niños que más lo necesitan, de modo que estas infecciones, que son las más habituales también en España, son las causas más importantes de mortalidad en Etiopía por falta del tratamiento que existe y que no llega. Ujú. ¿Cómo lo haces para no volverte insensible a la muerte? Cuando algo pasa tantas veces durante el día, es fácil, ¿no? Que te olvides de la importancia que tiene eso día a día, ¿no? ¿Cómo lo haces? Claro, eso es importante, eso no, es verdad que se mueren muchos niños, pero es importante no volverte insensible a la muerte, seguir manteniendo esa sensibilidad y para ello es trabajar muy duro, trabajar día a día para intentar cambiar esa realidad y hacer todo lo posible, todo lo que está en tus manos. Lo que podemos hacer nosotros es trabajar, dar a conocer esta realidad, utilizar también estas herramientas de difusión, sensibilización para que la gente lo conozca, pero sobre todo estar en Etiopía es trabajar, trabajar y trabajar para cambiar esta realidad. Ujú. Creo que es obligado hoy hablar del COVID, ¿no? La pandemia ha afectado a todo el mundo, pero Etiopía ya más o menos está acostumbrada a vivir epidemias. ¿Cómo se está viviendo en Etiopía esta pandemia? Sí, son una cosa efectivamente que has comentado muy bien, que también he comentado en varios escritos de mi blog. Digamos que Etiopía está viviendo la pandemia de COVID entre otras epidemias. O sea, es una pandemia que ha llegado entre epidemias. Por ejemplo, sin ir más lejos, antes de que, o sea, justo los meses anteriores a que llegase el COVID a Etiopía, en el hospital de Gambo y otros hospitales de Etiopía estaban colapsados de casos de sarampión. El sarampión es un virus también que causa problemas respiratorios y que sobre todo afecta a niños pequeños, con una mortalidad muy importante. Y en Gambo estábamos más del 300%, no más del 300% de capacidad. La planta de pediatría estaba desbordada con 2, 3 niños por camas, con camas en los pasillos. Pusimos niños ingresados en otras salas de medicina general, de cirugía, en los sitios en que encontrábamos sitios. Se montó un pequeño también hospital de campaña en los alrededores, porque está realmente todo así. Y el sarampión es evitable, se evita con una vacuna que existe, una vacuna muy eficaz. Digamos que ahora que eso, digamos que parece que la COVID ha puesto tan de manifiesto la investigación en la vacuna, sí, vale, pero luego no olvidemos que hay otras vacunas que ya existen, que son muy eficaces y que no están llegando, que no llegan a las personas que tienen que llegar, que no llegan a Etiopía. Todas estas epidemias, que cada año hay epidemias de sarampión, lo que distinguió la epidemia de sarampión el año pasado realmente fue mucho más grande, mucho más fuerte que la de años anteriores. Y esto era 100% evitable. Si las personas hubiesen estado vacunadas, no hubiese habido esta epidemia de sarampión, que no afectó solo a Etiopía, también afectó mucho a la República Democrática del Congo y otros países de África, provocando cientos de muertes, sobre todo en niños menores de 2 y 3 años. Y esto es evitable con la vacuna. Es esta rabia, impotencia que te da. Y eso, o sea, como comentamos, el Hospital de Gambo está acostumbrado a trabajar con otras epidemias, a readaptarse, a organizarse continuamente, de modo que la pandemia de COVID, que te sobresatura también el sistema sanitario, no es la primera vez, es un poco quizá la diferencia con España, en Etiopía no es la primera vez que el sistema sanitario está sobresaturado y que tienes que readaptar todo un hospital. Por desgracia estamos acostumbrados a esto y esto ha hecho que la respuesta fuese mucho más buena comparado con otros países. Ujú. ¿Hay previsión de que lleguen vacunas a Etiopía? Bien, es una muy buena pregunta. Lo que hay es mucha presión política, mucha presión internacional para que lleguen cuanto antes. Está la iniciativa COVAX, hay muchas palabras de por medio. La realidad es que a día de hoy no ha llegado ninguna vacuna. O sea, a día de hoy Etiopía no tiene ninguna vacuna, nadie en Etiopía se ha podido vacunar. Es un poco también lo que nosotros, también lo que yo intento denunciar, que creo que, por una parte, no olvidar, o sea, en países como Etiopía la COVID no lo es todo, sobre todo es importante no bajar la cobertura vacunal de otras vacunas como el sarampión o la de la polio, que podría que está pasando. Está disminuyendo las campañas de vacunación de sarampión y polio. Esto es muy preocupante porque si esto sigue así los siguientes meses y siguientes años, encontraremos todavía un aumento de casos de poliomielitis o de sarampión, que son importantes con esta vacuna. De modo que, por supuesto, queremos que llegue la vacuna contra el coronavirus a Etiopía. También es importante no dejar a Etiopía en otros países de África atrás, pero sobre todo tampoco olvidarnos de las vacunas que ya existen, no dejar de poner otras vacunas. Y lo que realmente me molesta mucho es la difusión mediática que se está haciendo de, no, hay que vacunar a África porque si no habrá una variante que será resistente a las vacunas y nos afectará a nosotros. Es decir, hay que vacunar a África para salvarnos a Para nosotros. nosotros, ¿no? No, o sea, hay que vacunar a África para salvar a África. No es suficiente motivo vacunar a África para que los africanos no se mueran,
pues no, parece que hay que vacunar a África porque los europeos no nos muramos. Y esto creo que hasta que no cambiemos esta mentalidad, no cambiaremos. Es muy triste decirlo, pero hay que asumir que hay que vacunar a África para que los africanos no se mueran. Y por desgracia nadie está compartiendo una cosa tan básica como esta. Y creo que hasta que no cambiemos esta mentalidad, la sociedad no está cambiando. Sí, como que para nosotros es más diferente una persona de África que una persona de Escandinavia, ¿no? Bueno, a lo mejor puede estar mucho más lejos una persona, o sea, si la cuestión es distancia, no acabo de entender tampoco la diferencia, en realidad no es distancia, ¿no? En realidad es estilo de vida y capacidad económica, ¿no? La diferencia. Eh, Exacto, o sea que en el fondo queda muy bonito decir que todas las vidas valen lo mismo, que todos somos iguales, pero la realidad es que no valen lo mismo y que no somos iguales, porque en el día a día se está demostrando, se está actuando así, de que decir una palabra si luego actúas de la manera contraria. Es mejor actuemos, por favor, actuemos de una vez como si todos fuésemos iguales, de verdad. Totalmente. Tú que has vivido muchos años fuera de España, ¿qué has aprendido viajando por el mundo? Pues sobre todo te abre la mente, te abre te abre la mirada que se puede vivir de otra forma como vivimos en España, que la manera que vivimos aquí es una de muchas otras que hay. Quizás mm, mm, podrías pensar que es la mejor, pero quizás no es ni mejor ni peor, simplemente que es diferente. O sea, viajar te abre la mente y quizás te baja el orgullo como país, que quizás muchas veces pues muchas personas pues puedan tener. Te das cuenta que en el fondo hay muchas maneras distintas de vivir, que todas son igual de respetables, siempre y cuando la decidas tú con libertad, como hemos comentado, siempre y cuando no te venga impuesta por condiciones externas. Porque creo que sobre todo que viajar es importante para abrir la mente, para coger perspectivas y para romper también prejuicios. Porque muchas veces desde fuera piensas una cosa y luego cuando llegas al país te das cuenta que el país no es tanto como te habías imaginado. ¿Qué prejuicios tenemos sobre África? También. Hay muchísimos, Claro, pero sí, exacto. alguno, sí. Claro, yo aquí tampoco, o sea, creo que invitaría a cada uno que nos esté escuchando a si digo África, ¿qué se imaginan, no? ¿Qué se están imaginando cuando pronuncia la palabra África, cuando pronuncio Etiopía? Porque lo primero que te viene a mente, o sea, lo primero que te viene en mente es una imagen. Sí, un Pues bien, niño si te viene, pobre, ¿no? O la pobreza, ¿no? Cuando en exacto, si te realidad, viene esa imagen, o sea la que sea, es un estereotipo. Porque África son muchísimos países, Etiopía es un país incluso muy amplio, muy diverso, con realidades muy distintas. De modo que una imagen, dos, son imágenes estereotipadas. Porque es imposible definir África o Etiopía con una palabra. claro, sí, sí. Modo para viajar, pues supone un poco para eso, para verte la mirada y darte cuenta que, por ejemplo, Etiopía, que es cierto que la pobreza existe, es cierto que niños con desnutrición se mueren de hambre, pero también es cierta otra realidad, un país muy próspero que está apostando mucho con muchas universidades, hospitales nuevos que se están construyendo, con excelentes profesionales médicos, ingenieros, de todos los aspectos, un país que está apostando muchísimo por la industria, por la ingeniería, pues que ha creado una agencia espacial, por ejemplo, que ha lanzado conjuntamente con otros países un cohete al espacio, a cosas también de Etiopía que no se dicen. No, está guay que lo digas, ¿no? Porque es verdad. O sea, tenemos una imagen muy estereotipada. ¿Y cómo de importante es para ti la humildad? Porque creo que en algún sitio también dijiste que viajando por el mundo pues habías aprendido la importancia de la humildad, ¿no? Sí, a ver, yo creo que la humildad es importante como persona. Creo que como persona debemos ser humildes y que es una actitud también de respeto hacia el otro, que no somos ni mejores ni peores, todos somos iguales y, y creo que en relación con la otra persona la humildad es fundamental. Creo que al fin y al cabo es una actitud de vida conforme te relacionas con el otro, que por desgracia en las relaciones actuales entre personas, entre países, entre distintas políticas, existe mucha prepotencia por un lado que oprimen a otros, una relación muy desigual. Y esto evidentemente no es humilde, una relación humilde, una relación horizontal de igual a igual. En cambio, el mundo no se basa en relaciones humildes. Creo que si el mundo se basa en relaciones humildes, sería todo mucho mejor, muy diferente. Acabar con esta verticalidad, con esta opresión, que evidentemente es la superioridad de uno frente a otro. Sería como una servidumbre, una esclavitud, podríamos decir, que sigue existiendo. Esto es lo contrario de la humildad. ¿Y la importancia de la alegría? La alegría, al igual que la humildad, pienso también es una actitud en la vida, es una manera de afrontar la vida. Es cierto, y bueno, estamos hablando de cosas muy duras, muy tristes, que nos pueden quitar la alegría, sin duda. La vida muchas veces no es fácil y según donde vivas, pues es mucho más complicada y muy dura. Pero aún así,
pienso que siempre puedes transmitir alegría, incluso ser en medio de la oscuridad, siempre puedes ser una luz. O sea, en medio de la tristeza, siempre puede haber un poco de alegría. Y realmente creo que es muy importante, sobre todo trabajando en un hospital como el de Gambo, que las circunstancias son muy duras, pues siempre atender con una sonrisa, con una alegría, transmitir esa alegría, porque quizás ante ti es una persona que lo está pasando muy mal, pero si le transmites alegría, eso llega, eso le puede al menos abrir un poco, transmitir un poco esa positividad, esa fortaleza. Creo que la alegría, la sonrisa, nunca, nunca viene mal. 100%, 100% de acuerdo. O sea, te compro todo. ¿Y qué importancia tiene para ti Dios? Porque has dicho antes que te movía una fe espiritual. Sí, evidentemente, o sea, bueno, mi aspecto, nosotros, la manera de trabajar públicamente, somos laicos, respetamos todo tipo de creencias, evidentemente, faltaría más. Abrimos las puertas a todo el mundo, somos respetuosos con todo el mundo. Lo único que a nivel personal, de que me mueve a mí, pues sí que os debo decir que me mueve una fe, una espiritualidad, pensar que hay algo más allá de mí, algo más allá de la humanidad, más allá del hombre, y que creo que en mi caso ha sido todo. Como he comentado que en Gamo hemos vivido circunstancias muy duras y que lo que me ha mantenido en pie, lo que me ha dado fuerzas para seguir adelante día tras día, pues es pensar que yo no soy solo yo, que hay algo más aparte de mí. Ujú. Has dicho muchas veces y también en esta entrevista que te sientes muy privilegiado y también que eso te hace coger una gran responsabilidad. ¿En qué consiste esta responsabilidad? Pues sí, evidentemente me siento muy privilegiado, me siento a su vez también muy responsable. Pues, por ejemplo, sin ir más lejos, nacer donde he nacido, nacer en la familia que he nacido, poder haber tenido una infancia feliz, no haberme muerto al nacer ni a los 5 años, haber podido estudiar lo que he querido estudiar medicina, lo he podido hacer, la especialidad que he querido. De hecho, digamos, he sido un privilegio porque he hecho lo que me ha dado la gana. He podido hacer, me ha dado Ujú, la gana y se me ha dado todo hecho. Me han dado comida, es que antes no he tenido que hacer nada. Pues de hecho, sí, ahora tengo acceso todo esto me siento responsable, pero creo que todo esto debo invertirlo en todas las personas que no han tenido toda esta misma suerte. Que como comentaba, personas como Alima, que he dicho antes, que querían estudiar y no pueden estudiar, creo que es una gran injusticia y creo que es mi responsabilidad, es responsabilidad de todos los que somos privilegiados en este lugar, intentar que el lugar de nacimiento no te condicione la vida y que sea lo mismo nacer en un sitio que en otro, en una familia que en otra, porque puedes ya tener las mismas oportunidades. Esto a día de hoy no es pues los que tenemos el privilegio, que es nuestra responsabilidad, luchar, digamos, para empatar, para igualar el partido, porque ahora mismo el ujú. partido es muy desigual. Totalmente. Ganamos de goleada, pues nuestra responsabilidad es los que estamos ganando de goleada, intentar igualar, empatar el partido, empatar el planeta. Ujú. Yo lo he dicho muchas veces también que me siento muy, muy privilegiado como hombre, como blanco, como haber nacido en una familia estructurada, ¿no? Lo mismo que has dicho tú, que se me ha dado todo hecho y mi pareja me ha dicho muchas veces que no es el privilegio, sino lo que haces con el privilegio, ¿no? Y me parece una gran frase, porque yo tampoco lo he elegido, ese privilegio, entonces, pero lo que sí que elijo es qué hago yo con lo que me ha venido dado, ¿no? Exacto, o sea, totalmente de acuerdo. Nosotros no hemos escogido estar en esta posición, nos ha venido dado, pero sí que debemos asumir la responsabilidad que nos han dado, que es una responsabilidad que debemos asumir y es actuar consecuentemente a la posición que nos ha tocado, que nos han dado. Ujú. ¿Y cómo lo haces para ser un buen referente de muchos niños, jóvenes, adultos en Gambo, pero también aquí en España? A ver, o sea, yo no busco ser un referente para nada, tan solo yo creo que todos somos, o sea, como personas somos ejemplos, siempre hay personas que nos miran, entonces en nuestras manos está ser un mal ejemplo o un buen ejemplo, entonces yo tan solo busco, pues en todos mis actos, intentar dar lo mejor de mí y evidentemente ser un buen ejemplo porque no quiero ser un mal ejemplo para nadie, pues todo lo que esté en nuestras manos, actuar de manera coherente a como pensamos, hacer las cosas lo mejor que podamos y, y evidentemente, pues te gustaría, si tenemos que transmitir algo, transmitir lo mejor que tengamos de nosotros. Ujú. Mira, te cojo una frase que es, una vez he puesto a nombre propio, una mirada, una historia personal a los niños y las niñas que mueren de hambre, no puedo permanecer indiferente. Y creo, desde mi punto de vista, aquí está la clave, ¿no? De ese cambio de actitud, de ese cambio de responsabilidad, de actitudes.
hacia el mundo, ¿no? Respecto al mundo. Cuando tú le pones un nombre, una cara a una situación desigual, ¿no? Alguien que haya sufrido cáncer es mucho más propenso a luchar contra todas las desigualdades que tenga la enfermedad del cáncer, ¿no? Pues entonces me gustaría saber cómo desde tu punto de vista podemos acercar a la gente a que pongan ese nombre propio a una mirada, a una historia, a las personas que viven con muchas menos oportunidades que nosotros. Sí, efectivamente, cuando te toca una historia, ¿no? Cuando la tienes ante tus ojos, darte cuenta que no, claro, no es lo mismo leer una cifra de miles de personas con muchos ceros detrás, que tener una persona delante tuyo que tiene un nombre, que la estás mirando. Eso que antes lo que te cambia, poderlo vivir, poderlo tocar las historias, tener las historias delante de ti, poner ese nombre propio a las personas, lo que nos cambia, porque al fin y al cabo somos personas que nos tocan las emociones, los sentimientos, esa empatía hacia otras personas. Y es eso, evidentemente, lo que me dio ese cambio. Tener delante esas personas que comentaba, de Rosilla, Abdullah Kim, es lo que te hace cambiar y luego ya no solo limitarte a esas personas, sino que intentar hacer algo ya por todas en general, por las más necesitadas, no solo por esas dos o tres. Es un poco la razón de todo el trabajo en el hospital. ¿Cómo animar a las personas? Creo que en todos los lugares nos relacionamos con personas que no hace falta irse muy lejos, cada uno pues abriendo la puerta de su casa, pues el vecino de enfrente, la persona que está abajo en la calle, en la panadería, en la esquina de casa. Creo que continuamente nos cruzamos con personas que tienen un nombre propio, que tienen una mirada, que tienen una historia, y creo que lo que marca la diferencia no son los grandes cambios, sino son las pequeñas acciones. No son grandes acciones las que tenemos que hacer, sino son las pequeñas acciones diarias. Y a las personas eso, pues diría eso, abrir la puerta de casa y poner nombre propio a las personas que se van cruzando, que vean que continuamente son muchísimas y que también nos daremos cuenta que quizás desconocemos la historia de ellas, que si nos podemos a preguntar cómo están, qué les pasa, realmente nos sorprenderemos de todas las historias que esconden tantos rostros que nos cruzamos cada día, muchas veces sin hacer caso. De modo que creo que la oportunidad pasa cada día por delante de nosotros y la desaprovechamos. Creo que es muy buen consejo. ¿Nos puedes contar un poco sobre Pau Donés y la canción que hicisteis juntos, Nací en el mar, si no me equivoco, y cómo de importante es para ti esa divulgación de todo lo que haces? Bien, o sea, realmente agradezco muchísimo a Pau Donés esa canción, realmente fue un acto increíble. También comentar que lo hicimos todo en la distancia. Yo estaba viviendo en Etiopía y desde Etiopía escribí la canción y luego Paula lo grabó aquí en Barcelona. Entonces, nos comunicamos desde la distancia, gracias también a la colaboración de la Sociedad Española de Pediatría, que teníamos también, sobre todo había varias personas muy cercanas a Pau Donés que nos abrieron la puerta hacia él, a través de la Sociedad Española de Pediatría, la sección de atención primaria, son las que contactaron con Pau, le ofrecimos esta posibilidad de elaborar esta canción solidaria para las personas que han nacido en Etiopía, que no han tenido tanta fortuna y todas las personas refugiadas acercar esta realidad, pero siempre con un mensaje de optimismo, que es un poco lo que busca la canción, buscar acercar esta realidad, pero siempre que desde el optimismo, desde la alegría, la esperanza y la lucha por un mundo de igual a igual, que es un poco el mensaje principal de la canción. Creo que la canción en este aspecto por Pau fue un auténtico éxito. De hecho, recuerdo que yo lo envié un primer borrador de la letra con este mensaje. Después él la adaptó, pues mejor a la musicalidad, a las rimas, pero mantuvo perfectamente la esencia de las primeras palabras que le envié. En ese aspecto creo que el resultado fue excelente, precioso. Mi padre, yo no lo he leído, pero mi padre se ha leído el libro 50 palos de Pau Donés y uno de los capítulos creo que va justamente sobre esas quejas, ¿no? del día a día, y una de las reflexiones que le hacía es, justamente creo que dice, si nos fuésemos a Etiopía, se nos quitarían a lo mejor todas esas quejas mundanas del día a día, que por otra parte hay quejas que pueden ser muy importantes, pero muchas y algunas, pues nos daríamos cuenta que realmente no lo son tanto de importantes, ¿no? Sí, eso, lo que comentaba un poco antes, que te coges la perspectiva, que a veces es importante coger perspectiva y olvidarnos un poco de nosotros y ver más allá de nosotros mismos. Es viajar y ver la realidad y te ayuda a salir de ti mismo.
¿Cuáles han sido los resultados durante estos 7 años en el Hospital de Gambo y de Alegría Sin Fronteras? Porque has dicho que este cambio se estaba produciendo, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco sobre los resultados o los cambios que han pasado estos 7 años? Bueno, realmente los cambios han sido muchos, sobre todo hemos apostado, básicamente la idea principal es apostar por el empoderamiento del personal local. Cuando llegué hace 7 años al hospital, es un hospital que tenía o sea, tenía muy poco, de hecho, tenía solo 2 médicos locales etíopes, que evidentemente para atender un hospital con 300 urgencias diarias y más de 200 ingresados con 2 médicos etíopes es imposible, de hecho no se mantiene. De hecho, el hospital se mantenía por la realmente excelente ayuda de voluntarios de fuera, voluntarios blancos que venían a ayudar y que sobre todo colaboraron a mantener en pie el hospital, junto con todo el trabajo espectacular de los misioneros, del director médico misionero que estaba realizando un trabajo espectacular allá. Pero veíamos que esto no era sostenible en el tiempo, y de hecho la prueba de ello es que estaba a punto de cerrar por falta de recursos económicos porque no era sostenible. De modo que veíamos que la manera de apostar por la sostenibilidad, que la única manera de conseguir que el hospital no cerrase y que las donaciones no podían depender tanto del exterior, era apostar por el personal local, contra tener más médicos etíopes, que el hospital pudiese funcionar más con personal etíope, y de manera económica también implicar al menos la participación activa, la responsabilidad del Ministerio de Sanidad de Etiopía, que no se desentendiese. Entonces lo que empezamos a hacer fue, cuando fui allí ya siendo como director médico del hospital, trabajar en esta línea. Por una parte, establecer contactos con el Ministerio de Sanidad de Etiopía, incorporar el hospital en la red pública del sistema, que el hospital, o sea, que el ministerio asumiese el compromiso y también colaborase en parte económicamente, no 100%, pero es que antes era cero, pues que al menos alcanzar un 50% de colaboración en el Ministerio de Sanidad de Etiopía y otro 50% pues, de donaciones externas privadas, pero llegar a un acuerdo. Que nos enviase también más médicos etíopes, que en Etiopía hay médicos muy bien preparados, muy profesionales, pues aportar más personal cualificado a Etiopía. Y esto a su vez nos permitía pues asumir los mínimos, porque antes estábamos continuamente como cubriendo, tapando parches. Era un hospital colapsado con emergencias continuas, que lo único que hacíamos era poner parches. Una vez teníamos, porque no teníamos cubierto lo mínimo, que era tener medicinas, por ejemplo. Pues una vez pudimos tener cubierto los salarios del personal y las medicinas, que es lo más caro en un hospital, poder dedicarnos ya a proyectos de mejora. Y ahora los proyectos de mejora más importantes que estamos haciendo es mejorar la unidad nutricional, mejorar los protocolos nutricionales de la unidad nutricional, ampliar la unidad nutricional, porque también por desgracia cada vez hay más desnutrición. Inicialmente había una sola sala, ahora tenemos 2 y el objetivo es tener 3 salas de desnutrición. Por otra parte, todo el programa materno-infantil que comentábamos en Etiopía, en la zona en la que estamos, no de seguimiento del embarazo, crear un programa de seguimiento del embarazo. Para ello, estamos colaborando con 10 centros de salud y 50 pequeños dispensarios del entorno para formar a matronas, agentes de salud comunitario, hacer todo el seguimiento del embarazo, y desde el hospital de campo como hospital de referencia, coordinar todo esto, centralizar los partos de riesgo, pero que los partos que no son complicados se pueden hacer en los centros de salud, y que Gambo sea como centro de referencia para partos complicados, que tenemos obstetra, y una cesárea, para que esa cesárea se a tiempo cuando sea necesaria. Para esto el programa más ambicioso es desarrollar este programa materno-infantil en colaboración con el Ministerio de Sanidad, y ahora para este año es crear la UCI neonatal. Queremos crear una auténtica unidad de cuidados intensivos neonatales, porque al aumentar los partos complicados, aumentar las cesáreas, aumenta también la prematuridad, las complicaciones neonatales, y nos vemos ante la necesidad de crear una auténtica UCI, unidad neonatal de cuidados intensivos. Y este es el proyecto en el que estamos actualmente. Que esto es posible porque actualmente a día de hoy tenemos más personal sanitario, tenemos más médicos etíopes, hemos conseguido la aplicación del Ministerio de Sanidad de Etiopía, y esto nos permite centrarnos en proyectos de mejoras y ir más allá, ya no solo en Gambo, sino en toda la comunidad. Ahora nuestra área de influencia ya no es solo Gambo, sino que hemos comentado, es el Hospital de Gambo, 10 centros de salud y 50 pequeños dispensarios. No es extendernos, ir más allá, y todo está basado en el empoderamiento de la comunidad. Era un poco el cambio de paradigma que hemos hecho. Genial. ¿Y cuál es o qué es para ti la solidaridad? La solidaridad creo que es actuar digamos, como personas, como humanos, pero como humanos de verdad, ver al otro como un auténtico hermano, como nosotros, y actuar de la mejor manera posible, actuar por el bien del prójimo, de nuestro hermano, y buscar siempre el bien del otro, no ser tan egoísta, no buscar nuestro bien, sino buscar el bien de los demás, y no hacerlo por nosotros, sino hacerlo por ellos, pero en el fondo por ellos, no buscando una finalidad nuestra.
¿Y cuáles son los efectos perjudiciales que tenemos como sociedad occidental en zonas como Gambo? Muchas veces lo que hemos visto desde la cooperación, que es lo que intentamos también cambiar, es el paternalismo, que muchas veces el paternalismo se hacía realmente con buena intención, pero genera más dependencia y debemos actuar siempre sin paternalismo, desde la solidaridad. Nosotros, de manera resumida, por ejemplo, o sea, decimos que en el hospital de Gambo, evidentemente hace falta ayuda, pero hace falta ayuda profesional, realmente no todo vale. Si tú vas a trabajar a un hospital de Suecia, no te puedes presentar ahí con la mejor intención del mundo a un hospital de Suecia y vengo a hacer algo, vengo a ayudar en lo que haga falta. No, pues si en Suecia no lo haces, en Gampo tampoco. Porque es cierto Mm, que tenemos escasos recursos, que damos mucha ayuda, pero hay que hacerlo con profesionalidad y con respeto, eso, sin ese paternalismo que no haríamos en otros lugares. Pues simplemente tratar a Etiopía como trataríamos a Suecia, con profesionalidad y trabajar por la excelencia. Y necesitamos gente, porque hay que hacer una formación previa, aportar unos documentos, acreditar toda la formación. O sea, ningún médico puede trabajar en otro hospital sin convalidar el título. Pues, por ejemplo, en Etiopía lo ah, mismo y quien dice en Etiopía en otros lugares también, ujú, que, bueno, que no siempre pasa y tenemos que seguir luchando por ello porque seguimos viendo que no sé, bueno, ujú, que no quiero decir nombres, pero que otras instituciones no trabajan así. ujú. Y mirando en retrospectiva, ¿volverías a fundar Alegrías sin Fronteras? Lo ideal sería que no hiciese falta, lo ideal sería que las ONGs pudiesen desaparecer, que no Mm, hiciese falta la labor de las ONGs, porque al fin y al cabo las ONGs están haciendo labores que deberían hacer los gobiernos, los ministerios. O sea, lo ideal sería que bueno, que las sociedades, los responsables, hiciesen esta labor y que no fuese necesaria. De hecho, lo mejor sería que pudiésemos desaparecer y no ser ujú. necesarios. ¿Y nos puedes decir algún libro, alguna película, algún documental que nos pueda ayudar con la situación de vuestro proyecto? Aparte de los tuyos, que pondré los links también en la descripción, por supuesto. Bueno, realmente libros sobre Etiopía no hay, no hay muchos. Ahora mismo sabría que Como mínimo decirte. que nos puedan hacer, o sea, no sé si hace falta que sean sobre Etiopía, pero sí que nos acerquen a situaciones a lo mejor próximas o parecidas y que nos puedan ayudar a acercarnos hacia esta empatía que decíamos antes, que a lo mejor no le pondrás el nombre, la historia a una persona real, pero sí a una persona ficticia que te puede ayudar a acercarte de alguna manera, ¿no? Bien, pues por ejemplo, hablando un poco como hemos hablado en la entrevista, os recomendaría un libro de Chimamanda, que es una escritora nigeriana, que Ujú, es El peligro de la historia única, que habla un poco lo que hemos empezado a introducir en la entrevista, que es que a veces nos pensamos que nuestra historia es la única y ujú, ignoramos o despreciamos o desconocemos las claro. otras. Y el viajar a Etiopía, viajar a otros países, nos abre esa mentalidad y quizás nos da cuenta que quizás la nuestra no es la única, pues no que quizás que la nuestra está escrita de una manera opresora, machacando, pisando, ignorando las otras historias. Pues el peligro de la historia única quizás es un libro que os recomendaría, Genial. sin Pues me, más, por me han ejemplo. entrado ganas de leerlo, la verdad. Ah, ¿algún hábito de tu día a día que creas que podamos aplicar para ser más respetuosos y para mejorar nuestro mundo? Un poco lo que hemos comentado ya en el día a día, las pequeñas acciones del día a día, no buscar la gran acción del día o la gran acción de tu vida, sino las pequeñas acciones diarias en cada, en cada minuto, en cada segundo, cada acción que hagas, poner todo, poner el máximo amor, la máxima pasión, el máximo trabajo. Luego también lo comentaba en algunos escritos, creo que no, o sea, todas las profesiones, todas las personas son igual de importantes Ujú, y todas podemos dar lo mejor de nosotros mismos, que no hace falta estudiar lo más de lo más para nada, que incluso, a comentar, o sea, leí, por ejemplo, un ejemplo de un camarero maravilloso que sorprendía a todas las personas a las que atendía. Y la clave era que trata a todas las personas como la persona más importante en ese momento, la persona a la que tú estás sirviendo un café, en ese momento para ti, como camarero, es la persona más importante del mundo. Si cuando le sirvas ujú. a otro, esa persona será en ese momento la más importante del mundo. Pues creo que el secreto es eso, desde tu profesión, desde tu trabajo, desde tu posición, sea cual sea. Porque en todas, lo que estás haciendo, atender a la persona o la acción o limpiar la calle, limpia la calle como si fuese la calle más importante del mundo en ese momento. Pues esa acción, poner el máximo amor, el máximo trabajo, todo tu esfuerzo, el 100% de tu atención en esa acción, en el presente, sean personas o sean acciones. Creo que esa es la clave para cambiar el mundo y creo que eso nos atañe a todos, porque nos afecta absolutamente a todos.
Además, creo que has dicho algo muy clave y como es este tiempo de calidad, ¿no? Hacerlo como si fuera el mejor del mundo, creo que también es algo que te llena hacia adentro, ¿no? O sea, no solo estás dando tú muchísimo más, sino que creo que llena muchísimo más hacerlo así, dando tiempo de calidad, dando cariño, dando importancia a lo que haces, mucho más que si lo dejas pasar, ¿no? Sí, exacto. Y además creo que se genera de este modo como un círculo virtuoso, que cuanto más tiempo de calidad, mejor te sientes tú, cuanto mejor te sientes tú, más tiempo de calidad puedes dar. Es totalmente cierto. Y ya la última pregunta, ¿les puedes hacer una pregunta a nuestros amigos y oyentes para que puedan reflexionar sobre cómo mejorar su mundo? Pues les diría a cada uno que viese su entorno. Por ejemplo, ahora estén donde estén, ahora en su día a día, que piensen en la persona que se cruza, una persona quizás o donde compran el pan o el periódico, lo va a comprar habitualmente. Si saben cómo se llama la dependienta, si saben algo de su vida, si saben si le gusta su trabajo, o pensar con las personas que se cruzan en la calle, o si han encontrado a una persona que está durmiendo en la calle o en un cajero, ya saben cómo se llama, y saben qué es lo que le ha llevado allá, si la pueden ayudar de alguna manera. Es decir, que ante varias personas que nos crucemos, que pienses qué sé de ella, qué puedo saber de ella y sobre todo quizás qué puedo hacer para ayudar, qué puedo hacer por ti. Que entre todas las personas que cuando nos cruzamos con alguien planteamos, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo ayudar? Wow. Muy buena pregunta y creo que nos da a todos para reflexionar muchísimo. Y Iñaki, muchísimas gracias, de verdad. Me llena de esperanza ver cómo hay gente como tú que hace estas labores tan importantes y espero que sigáis haciendo tan buen trabajo desde Alegrías Sin Fronteras y les mando un abrazo muy fuerte a todo el equipo que me han ayudado también a prepararme esta entrevista y otro para ti, muy fuerte. Bien, muchísimas gracias, realmente muchas gracias por la entrevista, he disfrutado mucho haciendo esta entrevista, creo que ha sido un tiempo de calidad, una gran alegría poder compartir esto y que realmente ahora lo ideal sería que también pudiese ser útil no solo para mí que lo ha sido, sino poder compartirlo con todos los demás. Realmente muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo, pero creo que realmente es muy importante poder abrirnos a las personas y sobre todo que si para uno es útil, que lo pueda hacer para los demás también. Sin duda. Pues muchas gracias, Iñaki. Hasta pronto. Muchas gracias. Este vídeo ha sido con la colaboración de la ONG Dagua, que mejora la calidad de vida y lucha por los derechos de niñas, niños y jóvenes de alto riesgo y extrema pobreza en la costa pacífica de Colombia. Espero que este vídeo te sirva para aprender y reflexionar cómo mejorar tu mundo. Si quieres ver más de lo que subo y quieres apoyar el proyecto, dale a me gusta y suscríbete. En el Instagram de Coach Rodamón es donde tengo más actividad, con reflexiones, proyectos y canciones o otras chorradas. Espero que sigas generando sonrisas a tu gente. Hasta pronto.